Muy, pero muy buenas tardes, compañeros. Un gusto verlos. Los voy a presentar así como me aparecen en la pantalla. Temoris Greco, bienvenido, buena tarde. Hola, ¿cómo estás, Marta Olivia? Mucho gusto conversar contigo y creo que es la primera vez que tenemos este formato, tú como moderadora, Arturo, Arnoldo y yo, de, ya sabes, alumnos Montessori, así es que ya sabes que Pórtense bien, por lo primero favor. que hacen los alumnos es probar a la profesora. Híjole. Arnoldo Cuellar, de PopLab, muy buenas tardes. Hola, Marta Olivia. Bueno, que Temoris que hable por él. Arturo y yo somos muy bien portados. Él es el que nos sonsaca siempre, pero esta vez creo que no le haremos caso. Por favor, Arturo Rodríguez, bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, Marta Olivia? Muy buenas tardes, igualmente a Temoris y Arnoldo y al auditorio. Claro. Ahora sí, a ver, ¿quiénes votan por la reforma al Poder Judicial? La manita levantada. ¿Quién? Porque los elige el Senado. ¿Qué les pareció, compañeros, esto? Espero hayan visto esta parte del video. Temoris. Pues es un cotorreo, o sea, uno va a una conferencia de prensa, o sea, uno va a ver cuál es la información que el presidente en esta conferencia, que el presidente tiene que dar y hacerle preguntas. No va a este cotorreo. Ahí yo creo que lo que hizo fue muy incómodo porque los que sí son los paleros de siempre, pues son los primeros que siempre están, o sea, así como Molécula, que se dedica a lamer zapatos, pues bueno, pues entonces lo hizo feliz de la vida y otros del mismo estilo también. O sea, eso es lo que han hecho durante estos casi 6 años de mañaneras. Y pero los otros, los periodistas que sí van serios, algunos que pueden coincidir con la reforma judicial, yo creo que hace falta reformar ese sistema. Pero otros que no y otros que tampoco tienen por qué tomar, se encuentran en así, o sea, los que están en contra, los que se abstienen, todo eso, no tienen por qué participar del juego del presidente. O sea, ese es un juego, uno no va ahí a jugar. Entonces, pues bueno, pues sé que es una situación muy incómoda, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, mal. Bien. Arnoldo, ¿qué hubieras hecho tú, Arnoldo, ahí? A ver, que como de repente estamos viendo la mañanera y le decimos, ay, te falta de preguntarle esto, insiste. Ahí en ese momento, ¿qué hubieras hecho? Pues hubiera sido muy anticlimático decirle, a ver, yo sí creo que debe reformarse el Poder Judicial, pero no estoy de acuerdo con su reforma, entonces haga una nueva votación. Pero seguramente me hubiera abstenido más bien, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que se reforme al Poder Judicial y creo que debe ser una reforma de calado profundo porque va un intento serio de modificar las cosas ahí, serio entre comillas, porque realmente fue un golpe de Estado técnico, el de Zedillo contra la Corte, que terminó generando los mismos vicios del pasado aunque creó el Consejo de la Judicatura, terminó de nueva cuenta colonizado políticamente. Y luego cuando se hizo este esfuerzo, que ese sí fue derivado del propio Poder Judicial, y no recuerdo, a lo mejor Arturo, que tiene esos datos muy frescos, porque es más joven que nosotros, bueno, que yo, cuando se trabajó el tema del nepotismo, cuando era consejero Felipe Borrego, que incluso hubo un documento muy sonado que les cayó muy mal a muchos magistrados, jueces y magistrados de distrito y de circuito, porque era una práctica extendida el tema de colocar familiares, incluso sin carreras que tengan que ver con el derecho, en la corte, en todos los estratos. También se trató de combatir eso y creo que tampoco se logró del todo. Entonces ahí hace falta cambios más profundos. Pero sí veo que la simple votación de los jueces puede generar un problema mayor al que quiere solucionar y no ir de fondo otra vez al tema de esta corte tan anquilosada y que ha creado una como especie de casta, ¿no? En un poder que es muy importante para la República. Arturo Rodríguez, ¿qué le faltó? ¿Cuál la autocrítica y a los compañeros o cómo actuar, dejarse llevar un poco como ser parte, como en la adolescencia, ser parte de la bandita o definir una posición crítica? Bueno, yo creo que algunos paradigmas se han roto en los últimos años y que hay una noción muy clara de que el periodismo
muchos aprendimos con ciertas implicaciones o ciertos elementos de neutralidad, de distancia, de tener siempre una posición como reporteros ajena a las dinámicas políticas que se presentan, ha quedado rebasado por una realidad que existía, pero que de alguna manera todos parecíamos obviar, y que es el hecho de que hay definiciones ideológicas, tanto a favor de una corriente como de otra. Y en esa medida, me parece que las conferencias matutinas han dejado ver, pues precisamente, la orientación que algunos periodistas tienen, algunos comunicadores tienen, coincidente o militante o favorable al gobierno de la República. También aquellos que tienen una posición adversa, que además se vuelven muy notorios por las condiciones en las que pues se da la asistencia, el acceso y la participación a las conferencias mañaneras, y quienes de alguna manera pues mantienen la idea de la neutralidad. Yo creo que lo que vimos en esta estampa que recuperas hace unos momentos es pues la expresión de colegas que simpatizan con la llamada Cuarta Transformación o con el presidente López Obrador y con su reforma, y en esa medida pues no tienen empacho en dejarlo ver en un momento como el que se presentó, y claro, pues se presta a todo tipo de interpretaciones. A mí me gusta pensar que en esta lógica de fuera máscaras, pues creo que cada uno va tomando posiciones, y que eso es sano para la discusión democrática en la medida en la que aquello que se informa pues es para los ciudadanos fácil identificar, y por lo tanto saber a qué atenerse con las informaciones. Es como si fuera un ejercicio de transparencia, por decirlo de algún modo, y bueno, eso es lo que percibo yo de la estampa y de este momento que se quedará por ahí para el anecdotario seguramente de la discusión entre periodistas. Bien. Oye, Marta Olivia, yo quisiera añadir creo que nunca había visto una reacción como la que acabamos de tener aquí en el chat, de gente reclamándome una posición. He sostenido posturas duras, muy críticas sobre asuntos bastante más serios que y cuestionamientos más serios que hacia la postura del presidente, pero les molestó a algunas personas bastante esto. En primer lugar, la Merzuelas no es una majadería, no estoy haciendo una majadería, es una descripción de lo que hace, y yo creo que si algún día el diccionario de la lengua española tuviera que recurrir a ejemplos, pues utilizaría a este señor Molécula como un ejemplo de lo que es dedicarse al elogio, a la adulación sin ninguna vergüenza. De hecho, ha hecho carrera y ha vivido estos 6 años. Y la otra cosa que quisiera precisar, hay también algunas personas que lo han estado repitiendo ahora y durante varios años. Hay algunas personas que creen que hacer periodismo es ir a la conferencia mañanera, como si no hubiera otras formas. Por supuesto que muchos de los colegas que van a la conferencia con frecuencia sí están haciendo periodismo. Otros no, otros van a otro tipo de cosas y les dan un lugar ahí. Pero el periodismo sobre todo se tiene que hacer en la calle. Y el periodismo, sobre todo, se tiene que hacer yendo a conocer los problemas. Por ejemplo, en el caso de lo que ha hecho Julio Astillero, de lo que has hecho tú, de lo que ha hecho Ernesto Ledesma, también Arnoldo y Arturo han estado ahí, llevando los hechos que se constatan sobre el terreno en la realidad, a contrastarlos a presentárselos al presidente y a contrastarlos con la información que le está dando. Eso es hacer periodismo. Vivir en la mañanera, vivir de los elogios y de la adulación, eso no es periodismo. Ese señor Molécula no hace periodismo.
Si alguien aquí cree que es una ofensa describir lo que ese señor hace, pues perdón, no estamos de acuerdo y tenemos derecho a no estar de acuerdo. Bien, sí, adelante Arturo, adelante. Es la mesa Montessori, adelante. Ya ni pido permiso. Y yo diciendo que te vas a portar bien. Hazme quedar mal, adelante. Están diciendo que es la mesa Montessori, que no, se están portando como los chicos de internado, casi disciplina militar. Adelante, Arturo, diles que no. No, de ninguna manera. Mira, lo que pasa es que creo y coincido con Temoris en la apreciación de que para muchas personas quizás la participación en la mañanera es pues la forma de hacer periodismo, y ciertamente una conferencia de prensa pues sirve para ir a recoger informaciones. En la mañanera pues lo que hemos visto es que no siempre se recogen informaciones. A veces existen ejercicios pervertidos, me parece que en el sentido de usar el trampolín para favorecer, por ejemplo, a un proveedor o a un grupo político u otro, o perjudicar a alguien. Hemos visto ejercicios de adulación que nada tienen que ver ni siquiera con el periodismo militante, sino con pues, una tribuna que les permita o que permite quedar bien con el presidente y naturalmente con las personas que con él simpatizan. Entonces es un aprovechamiento. Pero me parece, y yo insistiría en este punto, que efectivamente el periodismo pues acude a las conferencias de prensa para recibir informaciones, por un lado, y por otro, que en la conferencia de prensa matutina hemos visto una pluralidad de perfiles, mayoritariamente simpatizantes con la Cuarta Transformación, en ese sentido creo que hay pues una discusión que todavía no está suficientemente agotada sobre el papel que los periodistas deben jugar en entornos como políticos como el que tenemos. Entonces, bueno, pues yo insistiría en que prefiero esa transparencia a situaciones como las que veíamos en el pasado. Si estaba yo ahorita acordándome del sexenio de Peña, cuando aquella expresión que hace él dice, ya sé que no aplauden, es que en la primera parte del sexenio de Peña había muchos reporteros que llegaron del Estado de México a cubrir la fuente presidencial. Yo formaba parte de la fuente presidencial, cubría la presidencia de la República, y llegaron muchos del Estado de México que lo conocían o que lo habían tratado de la época de gobernador, y efectivamente aplaudían y se levantaban y participaban como parte de un espectro pues que me parecía muy setentero, y como que alguien habló con ellos y les dijo, oiga, no hagan eso porque se ve un poco mal. Y fue cuando llegó el momento en el que ya no aplaudieron y el presidente Peña hizo esa expresión, ya sé que no aplauden. Entonces, me parece que es más sano que se vean los aplausos y que podamos identificar de qué lado, ahora sí que, como decimos coloquialmente, de qué lado masca la iguana, a ejercicios de simulación que de todas maneras pueden ser favorables o adversos a un régimen. Así es, yo pensé que ibas a decir otra frase, pero ahí, Arnoldo, por favor, primero. Bueno, pues a ver, pues ya esto se convirtió en un ejercicio de análisis sobre la mañanera, que me parece muy interesante. Bueno, yo creo que la mañanera no es propiamente un ejercicio de rendición de cuentas ni un ejercicio periodístico, es algo mucho más complejo que eso. Es un aparato de propaganda política, es un instrumento político, es absolutamente novedoso, lo inventó López Obrador, va a ser muy difícil que se logre replicar con ese mismo éxito. Sí están estos personajes que van y felicitan al presidente y le dicen que lo van a extrañar y tienen nostalgia, pero yo creo que eso se regula de alguna manera ahí. Yo creo que el público o quien lo está siguiendo puede ver perfectamente quién es quién. Yo la primera vez que fui a la mañanera me llovieron peticiones después de que estuve ahí, de que planteara temas, y bueno, algunos eran francamente asuntos de tragedias humanas, ¿no? De gentes que tenían problemas con el servicio médico, del ISSSTE, del IMSS, etcétera. Yo les decía, yo no puedo ir a hacer eso, para empezar, porque no voy muy seguido, y cuando voy planteo temas
la agenda periodística de Guanajuato, pero seguramente habrá quien lo haga y seguramente hay quien lo hace y seguramente hay quien hasta lucró con eso, ¿no? Pero eso no tiene la culpa el formato. Yo creo que hubo periodistas que fueron a plantear cosas muy serias, incluso críticas del gobierno y del presidente, cosa que en el pasado nunca se podía, para empezar porque había una conferencia anual o ninguna, pero los presidentes eran intocables, a duras penas veías a los jefes de comunicación social, y acá se ha podido hacer de todo. Yo creo que si ahí no ha estado López Dóriga es porque no ha querido, porque tiene su espacio de radio privilegiado, desde ahí dice lo que quiere, que tampoco, por cierto, fue muy exitoso en su tarea de proselitismo político, que también lo hizo, ¿no? Como otros muchos periodistas que incurrieron en lo mismo que hace La Mañanera, en hacer propaganda política. Yo creo que van a pasar muchos años antes de que alguien pueda decirnos qué carajos fue La Mañanera. Y como un ejemplo muy difícil de replicar, a mí, por ejemplo, me sirvió para plantear temas de Guanajuato que muy difícilmente hubieran tenido el alcance que tuvieron, de no ser por ese espacio, ¿no? Yo no sé, tengo la idea de que puede tener muchísimos problemas, defectos, y que en el futuro el ejercicio de comunicación política tendrá que tomar en cuenta lo que pasó ahí para modificarse, para mejorarse o incluso para evitar algunas cuestiones, pero que fue un parteaguas, ¿no? En un país que si de algo adolece es de espacios donde los gobernados y los gobernantes puedan tener una interlocución de este tipo y además encima de la mesa, porque sin duda muchos grupos poderosos de comunicación tenían acceso a los presidentes de la República para negociar sus cosas, para adular en privado, para obtener privilegios o defender los que ya tenían, pero no este espacio que se le pasa la mano al presidente a veces, y repite temas, y Aguilar Camín ya no es el personaje que debería merecer tanta atención, etcétera. Pues sí, ahí está. Pero sin duda, pues lo vamos a extrañar este espacio con todos los defectos que tiene y a ver qué nos depara el futuro, ¿no? O sea que confiesas que también guanajuatizas La Mañanera. Las poquísimas veces que he estado ahí. Sí. También. He podido preguntar porque fui 4 o 5 veces y parecía que traía veto porque nomás no me tocaba. Una vez Jesús Ramírez me bajó de una lista donde yo ya estaba seguro y me quedé un día más en la Ciudad de México y me dijeron, no hay lista, desapareció la lista. Hemos pasado. Arturo, sí. No, es que veo, por ejemplo, que dice, nunca fuiste a La Mañanera. No, sí, los primeros 2 años yo cubría todavía la fuente presidencial, tuve oportunidad de hacer algunos planteamientos, pero no de fijar una postura, porque no era mi papel como reportero fijar una postura, sino informar lo que ahí se daba a conocer, que creo que es el papel de un reportero. Quizás a estas alturas va siendo necesario que poco a poco los ciudadanos vayan comprendiendo tanto los géneros como las formas en las que se reportea la información más allá de lo general, porque me parece que hay una confusión importante entre lo que tiene que ver con el periodismo opinativo, por ejemplo, lo que hacemos en estas mesas, donde expresamos una opinión respecto a determinado fenómeno político, y aquel que es informativo y que pues se dedica a recabar datos. Y mi papel, pues en las mañaneras, como el de los que estamos aquí, cuando hemos estado, creo que ha sido el de ir a conseguir informaciones que se publican posteriormente. Entonces, pues nada más era como esa distinción entre las... porque yo insisto, creo que hay un desconocimiento importante de los géneros y de las características de cada uno, que también pues ha sido una falta por parte de los periodistas, el no haber podido transmitir cuáles son las fórmulas de trabajo y los géneros informativos en los que nos desempeñamos. Oigan, nos dicen que nos falta las Raki en este programa. Por ahí los comentarios están bien divertidos, ¿eh? Además no tenemos chance de leerlos a todos. Y hay un comentario de Yolanda Zabaleta y con eso quisiera cerrar esta parte. Los periodistas nos quitaron las cadenas y nos los volvimos a poner. Y con eso cerramos eso dice. Ya que estamos en esto, vamos a analizar la censura de Televisa, a sus estrellas, a sus comentaristas estrellas también, ¿no? Vamos. Adelante, Temoris, perdón. También alguien puso por ahí que yo estoy comprado por la Iglesia Católica. Investíguenlo, dice.
entre tantas acusaciones que me han hecho de invenciones, la única que no había escuchado era esa. Y el otro, que respetes la edad, que te estás metiendo con gente de edad, y digo, ay Dios, Ay, ¿es o sea, cloro qué? ¿a quién se refieren? A la molécula, por supuesto. Oye, el tema ahí que también es parte de una dinámica, por ejemplo, que a nosotros nos tocó mucho como reporteros antes de la 4T y antes de que la izquierda fuera una opción electoral con viabilidad de gobierno en este país, y sobre todo durante pues los regímenes hegemónicos, o sea, en la etapa del priismo. Y yo creo que todos recordamos con mucha claridad aquellos pues reporteros de pasquines o de publicaciones oficialistas que solían reventar las conferencias de prensa o las entrevistas. Entonces, cuando había una pregunta incómoda, este tipo de personas llegaba, oiga, pero ¿verdad que usted es el mejor parecido de los gobernantes que ha tenido este país? Y bueno, por favor, que usted me hace, y no sé qué. Entonces se acababa el tema incómodo y ellos servían como ese dique de distracción. Yo creo que las fórmulas se van reeditando y actualizando en muchos momentos y que a veces también eso lo hemos visto, yo creo que con bastante frecuencia en las conferencias matutinas. ¿Cómo será eso? Sí, y bueno, ya en el tema, sigamos ahora sí que aquí manda la mesa Montessori. Entonces, a ver, ¿qué opinan? ¿Es censura estos opinólogos que han desplazado de ahí de Televisa? ¿Es censura, no es censura? ¿Qué es lo que pasa ahí? Temoris, tu interpretación. Mira, me estaba acordando de es que no me acuerdo el nombre, pero él fue fundador del periódico Milenio y estuvo como, o sea, que se fundó en el 2000, entonces creo que por ahí del 19, un día le quitaron su espacio como parte de toda una nueva toma de posición de Milenio después de la salida de Carlos Marín. Primero echaron a Carlos Marín como director general, editorial, y luego empezaron a hacer cambios que todavía yo creo que no hacen consumado, que todavía están en proceso, pero bueno. Pero este señor, de pronto le quitan eso y hace un drama en redes sociales y dice que cómo es posible, cuando en años anteriores Marina había corrido a mucha gente, y ese señor nunca había dicho nada, nunca se había quejado, nunca había señalado, había habido movimientos de personas descontentas y no había dicho nada. Él tenía una columna de opinión con bastante espacio, era uno de los privilegiados del marinismo y de pronto ya era lo peor, cuando él se había quedado callado. Y lo mismo, todos esos señores que se están yendo ahora, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, son de los firmantes de estas cartas que han salido varias en el sexenio, que dicen, se acaba la libertad de expresión, el periodismo en riesgo, y que nunca dijeron nada, ni siquiera en esas cartas, sobre los periodistas de base, los periodistas de abajo, los periodistas de calle, que son los que sí están en riesgo, que son los que no solamente los matan, sino que los amenazan. Y en algunas, pues tú lo sabes, en el estado de Tamaulipas, en algunas o en muchas ocasiones les dan tablizas solamente para que sepan quién manda. Y ya de pronto eso se convierte en parte de su trabajo. Esto nunca ha estado en la mira de los señores que ahora se están quejando de que es una censura y de que su libertad de expresión. Lo único que les ha importado es la libertad de expresión de la que gozan los que tienen los principales lugares en los medios. Y bueno, sí es cierto, esta no es la primera vez que pasa. Normalmente, y lo hemos visto a lo largo de los sexenios, cada que hay un cambio de gobierno, los medios corporativos se ajustan a lo que creen que tienen que hacer. Por ejemplo, cuando el periódico Reforma cambió de director, se fue René Delgado y pusieron a este activista Pardinas, a Juan Pardinas, que no es periodista, que es un activista anti Andrés Manuel López Obrador,
Nadie dijo, uy, qué censura, se fue Pardinas, no, el periódico estaba tomando decisiones de acuerdo a lo que quería hacer en el sexenio que viene. Y ahí pues, Delgado no se puso a quejarse. Se quejan. Ahora estos señores, algunos llevan 15 años con estos espacios que son de privilegio porque tienes acceso a millones de personas, pero bueno, se los quiten. Yo creo que también hay una renovación generacional. Yo también se equivocaron muchísimo durante los últimos 2 años y mintieron haciéndole creer a la gente que, por ejemplo, que esa opción de oposición, que la opción que representó Xóchitl Gálvez, realmente tenía la posibilidad de ganar, aunque la realidad, los hechos, las encuestas estaban indicando todo lo contrario. Se dedicaron a crear dudas sobre el proceso electoral. Fracasaron. Esta fue una apuesta que hicieron, una apuesta que perdieron. Bueno, pues eso también tiene consecuencias. Claro, ahora hay, ahora sí un poquito como abogada del diablo, en Televisa, en todo el país, desde hace aproximadamente unos 3, 4 meses, empezaron a cortar a todos sus editorialistas. Fue un proceso que hicieron en la mayor parte de la cadena en todo el país y a mí se me hacía extraño que no lo hicieran en la Ciudad de México y viendo todo este análisis en el interior, no se me hizo extraño ahora. Claro, está el ingrediente político, el ingrediente sexenal, cambia la administración y como dice Temoris, esta fórmula parece que no les sirvió a quienes estaban opinando al respecto. Arnoldo, salen Denise Dresser, Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros. Esos son los de 500 kilogramos, pero hay otros menos pesados que también salen, ¿no? Sí, así es. Pablo Magluf y Paula Sofía, no recuerdo el apellido. Mira, sin duda es censura, hay que llamar las cosas por su nombre, pero es una censura directamente de la empresa que los tenía contratados. Yo no creo que ninguno de ellos, siendo además prohombres de la cultura mexicana del siglo XX, ya del XXI no, hayan hablado con Emilio Azcárraga o con Bernardo Gómez para acordar su participación. Pues hablaron con Leo Zuckerman. Y yo creo que Leo Zuckerman tendría que darles explicaciones. Yo recuerdo a ese Leo Zuckerman echado para adelante que le dijo a López Obrador, yo soy un liberal y sus propuestas no me gustan acá y allá, en una mesa de tercer grado en las campañas del 2018. Bueno, pues ese liberal ahora no fue muy liberal. Sí tuvo que pasar el trago amargo de obedecer una instrucción de la empresa donde trabaja y donde seguramente gana más que en la academia y decirle a sus amigos, aliados ideológicos, pues que hasta allí llegaba el asunto y quizás inventar algún asunto como que no, mano, pues es un cambio generacional, que se cae en 2 minutos porque los otros son mucho más jóvenes, ¿no? O sea, Televisa se quiere reacomodar, quiere negociar cosas y quiere quitar a los más incómodos. 1. 2. El rating también manda. ¿Por qué están en un programa en Foro TV a las 10:30 de la noche? Digo, porque prácticamente nadie los ve, ¿no? Muy poca gente. Un núcleo, digo, yo creo que programas como este, como los periodistas, pueden llegar a esos ratings sin necesidad de ese enorme aparato económico y esa potencia de transmisión y de repetidoras en todas partes. Digo, no sé, estoy exagerando quizás un poco. Pero pues no. Y además repetitivos en sus análisis, sin ganas de estudiar las nuevas circunstancias, con pasados complicados, un foxista, un salinista que luego fue sedillista, etcétera. Y esa historia está ahí clarísima, no está oculta, está a la vista, ¿no? Porque además se escribían sus pecados, no los enterraban como los médicos, ¿no? Los publicaban. Entonces, pues no son ya negocio, y si a eso le aunas el reacomodo de Televisa, todo se conjunta. Ahora, si Televisa va a ir a ofrecerle sus cabezas a Claudia para mostrar su buena disposición, ese es un asunto de Televisa. Y ojalá, pues, el Poder Público de México diga, no, hombre, por mí déjalos que sigan ahí, que está perfecto, no te compro eso para nada, ¿no? Pero si alguien tiene que dar explicaciones es al interior de Televisa y el conductor que los llevó ahí. Claro. La defensa, Arturo Rodríguez, la defensa y los argumentos a favor que han esgrimido tanto Denise Dresser como Aguilar Camín y Jorge Castañeda,
¿Cómo los ves? Perdón, no estoy muy familiarizado con el tema, la verdad. Pero está fácil, Arturo, nadie vende pan frío. ¿Qué más? Mira, yo creo que siempre hay reacomodos cada sexenio en las barras opinativas. Y me parece que hay un desgaste de voces opositoras o voces críticas en extremo, muchas veces sin argumentación suficiente, para, o sea, críticas hacia el gobierno y hacia la llamada Cuarta Transformación. Y me parece que el 2018 habría la oportunidad de los medios de comunicación grandes como Televisa y otros, de incorporar a sus barras a voces que permitieran tener una mayor pluralidad y un equilibrio en las posturas, pero no necesariamente lo hicieron. Y me parece, no sé si Arnoldo o Temoris lo comentaban por ahí, que en buena medida las empresas de este tipo se dejan llevar por los ratings y toman decisiones en función de eso. Estas y otras, inclusive muy respetables del extranjero, que basan sus criterios de contratación y de incorporación en las barras de opinión en función del tráfico y de las visualizaciones o del rating que genera determinado personaje. Entonces, lo que hemos visto es la incorporación de algunas voces simpatizantes hacia la Cuarta Transformación, pero precisamente por su característica de contenido viral, no necesariamente por sus capacidades de argumentación y debate. Y creo que ahí es donde se encuentran algunas claves del fracaso que algunos de estos programas han tenido en términos de audiencia, sobre todo en un momento del país en el que la presencia de estos intelectuales, que son politólogos, escritores, economistas o que tienen alguna materia en la que se han especializado y de ahí se han aproximado a ejercer un periodismo opinativo, a ser generadores de opinión, pues no ha resultado tan eficaz. Entonces creo que en un contexto de cambio de sexenio, independientemente de las motivaciones, me parece muy arcaico, no sé si así se siga manejando porque nunca he formado parte de una empresa de esa dimensión. Me parecía muy arcaico que fueran a llevar una ofrenda, ¿no? Con las cabezas cortadas de los periodistas incómodos, porque tampoco me parece que incomoden mucho lo que puedan decir. En todo caso, me parece que es, independientemente de la motivación, un acto de reacomodo que se da en un momento político que reclama cambios en la oferta opinativa de sus bases. Sí, me parece como muy ochentero, muy noventero eso de poner la charola, pero bueno, ahora sí que en su último artículo, el más reciente artículo, Denise Dresser habla de que en su artículo dice, ojalá optes, le habla al ciudadano, al lector, optes correr por el camino de la inteligencia libre. Así que ese es ahí. Pero vayamos a parte de los temas. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que pausa la relación con los Estados Unidos y Canadá, y él señala, pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Y yo ahí temí en un momento dado que pusiera una canción de su playlist, pero no lo hizo en esta ocasión. Dice, y también del Departamento de Estado, porque tampoco es él, se refiere a Ken Salazar. Y ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en estos momentos? No hay una figura diplomática que hable de pausar. No habla, no está pausando la relación con los gobiernos, sino con las embajadas. Temoris. Sí, no, pero o sea, yo creo que es bastante leve. Yo veo a mucha gente muy alarmada. A lo largo de todo el sexenio también hemos estado viendo
que hay denuncias de que López Obrador está poniendo en peligro nuestra relación con Estados Unidos, y pues no hemos visto nada de eso, ¿no? Ha seguido las cosas marchando, y lo que se tiene que acordar se acuerda, y es una relación ríspida. Así ha sido durante 200 años y seguirá siendo. Estados Unidos es lo que es, y no nos queda de otra más que confrontarlos y contenerlos. Pero, o sea, ¿cuáles son las acciones diplomáticas? Pues mira, la peor sería el rompimiento de relaciones, que no está en la mesa. Otra sería llamar a consultas a nuestro embajador en Estados Unidos, porque a final de cuentas, Ken Salazar ni ningún embajador no se mandan solos. Ellos están cumpliendo instrucciones que les llegan, en el caso de Ken Salazar, desde el Departamento de Estado. Entonces tendríamos pues, una forma de llamar o de expresar nuestra molestia con Estados Unidos, sería llamar a cuentas a nuestro embajador, o sea, invitar a nuestro embajador o llamarlo se llama el retiro del embajador. La otra es llamar a cuentas al embajador Ken Salazar, o sea, llamarlo a Palacio Nacional y expresarle a él la inconformidad. También se puede enviar una nota diplomática de protesta. O sea, hay varios recursos formales. Pausar, efectivamente, no existe. Pausar las relaciones con la embajada, con el Departamento de Estado. Lo único que está diciendo, nos vamos a tardar unos días más en contestar. Es una forma y es una manera informal de expresar un descontento. Y siendo informal, pues en realidad tampoco requiere de una respuesta de Estados Unidos, y se puede ir atemperando. En realidad es bastante leve, y los que están haciendo un lío por esto, pues están confundiéndose en una tormenta, en un vaso de agua. Ahora, el presidente tiene razón. O sea, la argumentación que presentó el periódico Washington Post ayer, diciendo que, Andrés Manuel dijo que esos son asuntos estrictamente internos del Estado mexicano. Y el Washington Post dice, no son asuntos internos, porque tenemos un acuerdo comercial y los inversionistas de Estados Unidos y de Canadá van a tener afectaciones. Entonces no es un asunto interno. Pues a ver, lo que tenemos es un acuerdo, un tratado comercial, de intercambio comercial. Esto no es la Unión Europea. La Unión Europea hay una integración política bajo un conjunto de leyes ya establecidas, con instituciones de justicia y de gobierno establecidas, y con unos principios. Y como tal, esta integración política, hay una vigilancia interna para que los Estados miembros se comporten. Por eso Hungría y Polonia, que no se comportan, pues todo el tiempo están teniendo problemas. Pero Hungría y Polonia entraron voluntariamente en esta integración política. Nosotros no lo tenemos así. Lo que plantea el Washington Post es que el embajador está bien, porque ellos tienen derecho a meterse en los asuntos de internos de México para vigilarnos. Pero es una vigilancia, además, la que están sosteniendo, que es unilateral. A ellos no les gustaría que un embajador de México en Washington o en Ottawa fuera a meterse en sus discusiones de iniciativas de ley, ni las grandes, ni las chiquitas, ni las menores. O sea, ellos quieren vigilarnos. Ellos creen que México firma un acuerdo comercial para someterse a la vigilancia de Estados Unidos. Y pues no. Y entonces a mí me parece que el presidente está muy bien. Creo que no les había hablado a los estadounidenses en este tono tan fuerte como el de ahora, pero está muy bien en decirles, aquí hay un límite, se están pasando y no los vamos a dejar. Bien, y hoy en la respuesta de la Embajada de Estados Unidos en México, pues repite casi lo mismo. En la segunda parte le dice, a mí me parece el mensaje más contundente, dice, como lo expresó el embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. Pues a mí me parece, Arnoldo Cuellar, que es como decirle, está bien contestarle una misma carta y decirle en ese sentido que sí va a haber una respuesta. Y ahí se acaba el asunto, ¿o no? Pues bueno,
Mira, primero que nada, yo creo que la pausa, y a Temuri se le olvidó un grado más de las reacciones diplomáticas, que es el método Ecuador, ¿no? De llegar con unos policías a la embajada. Pero bueno, dejémoslo fuera por excepcional. No, pues lo que va a pasar es que se va a perder ya los tamales de chipilín el embajador Ken Salazar. O sea, a ver, un embajador privilegiado que podía Perdón, ya tener... hoy 15 de septiembre y todos los antojos. Hoy él tenía la posibilidad de una interlocución directa con el presidente, de plantear las muchas preocupaciones que debe tener el gobierno norteamericano de temas concretos, de mover dependencias del gobierno mexicano para que atendieran cuestiones que les interesen a ellos muy directamente, porque tenía ese diálogo directo. Entonces, ¿para qué mandar recados por los periódicos? Hay un cambio de postura que es un poco apoyar esta posición que se opone tajantemente a la reforma judicial, inventando cosas también, ¿no? Yo no creo que no tengan derecho a estar en la discusión pública sobre qué tipo de reforma. La propia nota del embajador que citas habla de los problemas de la corrupción del Poder Judicial mexicano. Es decir, a ver, creemos que la reforma judicial de México debe ir por este y por este y por este camino. Y, digo, no me refiero a la embajada, sino a los interlocutores internos, a los propios jueces y magistrados, a los empresarios, a los activistas, a los partidos políticos de oposición, y no la oposición tajante atrincherándose de nueva cuenta, como cuando defendían el INE, etcétera, sin ninguna razón más que querer hacer tropezar a Andrés Manuel López Obrador, fracasando una y otra vez en ese tema. Ahora bien, el otro día platicaba yo con unos dirigentes obreros. Resulta que Guanajuato es de los estados que más recursos han utilizado con éxito frente al mecanismo del Tratado de Libre Comercio que se llama la respuesta rápida, la respuesta urgente, no recuerdo ahorita, en temas laborales, cuando los sindicatos no logran pues las condiciones de imparcialidad de las propias empresas y de los sindicatos oficialistas del pasado, setemistas, que tienen cooptados los contratos. Y me decían, es que si nosotros presentamos recursos ante la justicia mexicana, que hoy la justicia laboral también está en manos de la Corte, se puede tardar años. En cambio, el mecanismo de respuesta urgente se llama, el TEMEC, nos ha respondido muy rápido. Y esto es porque en el Departamento Laboral de Estados Unidos, con el gobierno demócrata de Biden, hay representantes de los sindicatos, de la AFL-CIO y de otras centrales obreras que están muy preocupados por equilibrar las condiciones de trabajo en México con los Estados Unidos para evitar esta competencia que ha traído muchas inversiones extranjeras por la mano de obra barata, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegaron esos funcionarios a ese Departamento del Trabajo? Si no fue en base a una elección, que es la de Biden, no digamos directa, pero es un tema electoral, ¿no? Entonces, habría que analizar muchas cosas. Fíjate las contradicciones. Es un tratado el que permite hacer justicia en una empresa mexicana, de cualquier magnitud, empresas de 100 trabajadores hasta empresas de 2,000 o 3,000, como Pirelli o como General Motors, que los tribunales mexicanos, lo que nos habla de la necesidad de un cambio en los tribunales mexicanos, ¿no? Para atender temas que le preocupan a los tratados comerciales de nuestro país. Entonces creo que es muchísimo más complejo que este treparse del embajador a una agenda muy local, que es la que ha fracasado una y otra vez en los últimos meses y años en México, de la oposición sistemática a las propuestas de cambio de la Cuarta Transformación, que yo aquí lo he dicho varias veces, ¿no? No son perfectas, pero como no era perfecta tampoco las reformas de Enrique Peña Nieto, y sin embargo recibieron un apoyo casi unánime de las fuerzas políticas mexicanas, logrando incluso la división del PRD y del empresariado mexicano y de las embajadas norteamericanas y de los medios de comunicación internacionales. Recordemos a Peña Nieto como hombre del año en la revista Time, ¿no? Sin saber que eso iba a funcionar o no iba a funcionar, en qué sentido iba a funcionar. Pues acá también tendremos que esperar a que un gobierno ratificado por una amplia mayoría en México, que repite además en una segunda elección el movimiento político, el partido político que lleva adelante esta agenda, pues nos plantee lo que quiere hacer para cambiar y estar valorando si esto va a funcionar o no, y además estar todo el tiempo en el proceso planteando lo que funciona y lo que no funciona, porque además todo es perfectible en el camino de un avance, de una evolución, y ya hay retrocesos, y hay riesgos de retrocesos, sí, efectivamente, y no son radicales, porque la que cambió fue la sociedad, no es que el gobierno nos vaya a regresar al PRI de los 70s, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Repito lo que se ha hecho
8 días. El atrincheramiento de todas estas fuerzas políticas le da el pretexto ideal a López Obrador para estos juegos, para esto que hizo en la mañanera hoy, para pitorrearse y para seguir adelante con su proyecto, a falta de discusión razonable, ¿no? Porque es solamente oponerse al todo, al 100%. No sé qué vaya a ocurrir después del 1 de octubre con este tema, porque cambian aparte de los actores importantes, pero pues septiembre no la vamos a echar así. Además es el mes patrio, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al embajador en estos momentos envolverse en la bandera norteamericana en el país, ¿no? En México. Sobre todo eso. Arturo Rodríguez, ¿va a haber algún otro efecto además de esta pausa, démonos un tiempo, ¿no? Démonos un tiempo, aunque parece que esta es una decisión, no eres tú, soy yo, o no soy yo, eres tú. ¿Habrá algún otro efecto o ya después de esta semana, de esta tensión y después de la reforma al Poder Judicial, ya se acabe todo? No, honestamente no tendría una proyección de cómo se pueden mover las cosas. Creo que la preocupación por los cambios en el sistema judicial que se están proyectando y que están en un proceso pues prácticamente inevitable, sí es real en el exterior y también en el sector privado por diferentes consideraciones. Principalmente creo que el centro está en la elección de juzgadores en ese sentido lo que sí podría considerar es que el presidente López Obrador, ya en un periodo de mucha madurez y pues de salida en sus últimas semanas como presidente de la República, tiene muy bien medido hasta dónde tensar la cuerda con los gringos en el discurso y en la defensa de sus proyectos. O sea, a lo largo del sexenio, desde diciembre de 2018 y a lo largo del sexenio, hemos visto posturas, sí, con el gobierno estadounidense, con los organismos multilaterales, con las calificadoras internacionales que suelen tener posiciones que algunos gobiernos suelen seguir como manual para la implementación de políticas o decisiones en materia económica. Y creo que López Obrador ha roto con pues estos santones del discurso internacional. La DEA, las agencias, o sea, ha habido varios momentos en los que, inclusive en el tema migratorio, en el que a final de cuentas, aún con un discurso duro, termina cediendo algunos aspectos en los primeros años de su gobierno, que también trastocan la realidad nacional. Entonces, en cualquier caso, me parece que tiene ya muy medido hasta dónde tensar la cuerda con pues el principal socio comercial mexicano. Y creo que eso es lo que está haciendo el día de hoy en la defensa y promoción de un legado que pretende dejar, como es, con el que se puede estar o no de acuerdo. O sea, no estoy tomando una postura al respecto, sino viéndolo de manera que nos permita entender que en la defensa de ese legado, el presidente tensa la cuerda discursivamente, aunque no necesariamente con un efecto en la relación binacional. Bien, nos quedan ya casi el cierre, tenemos unos minutitos, como 2 minutos y medio para cada uno, tenemos temas pendientes por aquí, no sé con qué quieran cerrar, la reforma judicial que ya fue aprobada en lo general, el regreso de Ricardo Anaya, pues ahora esta aprobación unánime a Monreal, donde me recordó hace unas décadas, así todos por unanimidad. No sé si ustedes vieron por ahí el video antes de acá entrar hace un rato, con el tema que ustedes quieran o con su postrecito, Temoris Greco, 2 minutos y medio, 3 minutos cada uno. Gracias. Dice que te demos tiempo. A ver, pongamos aquí el tiempo, va. Bueno, a ver, no, rápidamente.
sí, bueno, tú nos hiciste ayer el favor, Marta Olivia, muchas gracias, de entrevistar a Juanfe Castro Gessner y a Coista Greco sobre este nuevo proyecto que tenemos que se llama Este Arte que Abraza, que es Ayotzinapa a 10 años. Y es el documental, que lo que queremos comentar es que el día de mañana, que es por el día de los y de las desaparecidas, va a haber en la glorieta, que es la glorieta que era de La Palma y ahora es de la Huehuete en Paseo de la Reforma en Ciudad de México, un día de actividades por el tema, o sea, para no dejar de subrayar la importancia de la búsqueda de las personas que han desaparecido. Y como parte de esto vamos a presentar uno de los fragmentos de este proyecto que tenemos de Este Arte que Abraza. O sea, todo el día va a haber actividades ahí, pero a las 8 de la noche vamos a presentar Semillas, que Semillas son breves cortometrajes sobre estos proyectos artísticos que se hicieron en solidaridad con las madres y los padres de Ayotzinapa. Y luego el lunes vamos a estrenar en Spotify y en Apple Podcasts, vamos a estrenar la serie de podcasts que titulamos Ayotzinapa 10 años sin justicia ni verdad. Y todo esto preparándonos para lo que viene después, que es el estreno del documental de Este Arte que Abraza el 10 de octubre, una exposición y un libro. O sea, son un conjunto de materiales para siempre mantener la atención de la opinión pública y recordar que no hay justicia, no hay verdad en el caso Ayotzinapa. ¿Te sobró un minuto, Temoris? ¿Cómo así? Me lo cede. Bueno, se lo cedemos a Guanajuato o a Coahuila. Va. No, adelante, Guanajuato. Yo sí quiero guanajuatizar un poquito, pero además es un tema nacional. Es el tema de los partidos políticos, ¿no? Y se mezcla con lo de Ricardo Anaya y todo esto. Y creo que el PAN tiene esta asignatura en breves semanas, meses, bueno, es hacia fin de año, de resolver la sucesión interna, el relevo de Marco Cortés. Lo tuvo que abrir una elección después de querer manejar todo al estilo Alito con un dedazo y con la resolución de un consejo político que está totalmente cooptado por la actual dirigencia. Habrá elección en los estados con un PAN muy distinto al que podía haber sido en la anterior elección, porque tiene menos gobiernos estatales, es más débil en muchas entidades donde tiene largo tiempo de oposición. Hay lugares como Jalisco, Nuevo León, donde ya desapareció prácticamente. En Guanajuato tiene un gobierno y esto es importante porque aquí se adelantó la sucesión del comité estatal. Me imagino que en previsión de que los votos de Guanajuato puedan ir al candidato de Marco Cortés, que es Jorge Romero. Pero esto ya está despertando en Guanajuato una inconformidad fuerte entre los panistas porque es prácticamente un pedazo, es un consejo político estatal de poco más de 100 personas, aproximadamente 60% de ellos son empleados estatales, municipales y los demás pues, son parientes de los mismos, está todo controlado, ¿no? Además el candidato es muy cercano al gobierno de Diego Sinue, que ya termina, Aldo Márquez, fue funcionario en la Secretaría de Desarrollo Social, ha sido diputado, representa pues al dieguismo, si es que algo así existe. Esto ha metido también un ruido en la transición, que no es el único. Hay que recordar que está la sustitución del fiscal, donde la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo ya impulsó una iniciativa para abrir la posibilidad de que quitar el candado de que el fiscal de Guanajuato tenía que ser de origen guanajuatense o con 5 años avecindado en el estado, lo que hace prever a muchos que van a traer un funcionario de fuera, lo cual también desestabiliza muchas cosas. El otro tema es, por ejemplo, la desaparición de secretarías que creó Diego Sinue como la Secretaría del Migrante, que está levantando un verdadero revuelo. Los migrantes guanajuatenses son una fuerza política importante. 1 millón de guanajuatenses en Estados Unidos han sido muy trabajados políticamente por el PAN desde la época de Vicente Fox, gobernador, también Vicente Fox, presidente. Livia Denise ha anunciado la desaparición de esta secretaría que se creó en el gobierno de Sinue para hacerla parte de una Secretaría de Derechos Humanos. Está muy agitado el ambiente que repercute finalmente en lo que pueda pasar en la elección del PAN, con otro factor añadido que tú conoces muy bien, Marta Olivia, que es el surgimiento del partido de ultraderecha de Verástegui, ¿no? Parte del panismo guanajuatense ofendido con estos dedazos, con el corrimiento del PAN de Guanajuato, no digamos al centro, pero sí
pues el abandono de muchos principios panistas ha hecho que la ultraderecha guanajuatense sí se mueva a hacer crítica del panismo actual de Diego Sinue y de Livia Denis García, y aquí pudiera tener un referente el partido de Verástegui con estas gentes, debilitando aún más a este PAN, que de por sí ha bajado su votación en la última elección. Entonces un poco es un panorama amplio que no solamente fue guanajuatizado, sino que creo que alcanza algunos tintes nacionales. Espero no haberme agotado el tiempo que no se dio, Temoris, para que Arturo también tenga espacio. Adelante, entonces. Adelante, Arturo Rodríguez. Sí, muchas gracias. Pues mira, me parece interesante ver cómo Ricardo Monreal es un superviviente, un sobreviviente en la vida pública. Hace unos meses estaba prácticamente funado y repudiado dentro de amplios sectores de la 4T. Hace dos o tres años, después de la elección de 2021, se encontraba en una situación crítica y prácticamente con el diálogo cerrado con el presidente López Obrador. La interna pues lo dejó maltratado. Ha perdido posiciones importantes y sin embargo pues tiene esta habilidad política para conseguir una unanimidad en la que, digo, sería ingenuo pensar que no hay un dedazo, pero también creo que hay un trabajo político que el señor ha hecho recorriendo el país, promoviendo el tema de la reforma judicial y otros aspectos del Plan C, que le ha permitido reconstruir algunas relaciones o iniciar algunas relaciones que no tenía. Hoy estamos viendo justo en las imágenes pues la plenaria. Hay una rebatinga importante entre los diputados de la 4T por las comisiones. Se reunieron hoy con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y son días interesantes por la forma en la que va a quedar configurada la Cámara, sobre todo la de senadores, donde hay una oposición que pues encuentra tres votos muy endebles, con dos perredistas a punto de dar el salto, y con priistas muy maltratados, ¿no? Como el caso de Mario Fabio Beltrones o inclusive de Claudia Anaya y de Miguel Ángel Riquelme, maltratados por la dirigencia de Alito, que pues hasta por la vía del verde podrían dar un bandazo que modifique la correlación de fuerzas en empate técnico en el Senado de la República y le dé la mayoría calificada a la 4T o al segundo piso de la 4T o a como vaya a llamarse esta nueva etapa. Entonces, pues son días interesantes en la medida en la que vamos viendo cómo se construyen en los legislativos, en las dos cámaras en el legislativo, y creo que con una certeza más o menos generalizada de que la resolución del Consejo General del INE no será modificada en el Tribunal Electoral y que la contradicción de tesis que se dio con la Suprema Corte, que se presentó ante la Suprema Corte por parte del PAN, tampoco presenta mucho futuro. Entonces, pues eso, creo que es un momento interesante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí hoy y sobre todo dejarme acompañarlos en esta mesa Montessori, que hoy, fiel a su esencia, lo volvió a hacer. Temoris Greco, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Arturo, Arnoldo, nos vemos pronto. Arnoldo Cuellar. Felicidades por tu conducción, Marta Olivia. Ya dice en el chat que no se extraña a Julio. Tenía que ser en la mesa Montessori donde surgieron ese tipo de comentarios. Man. Lo que tiene a Julio de vacaciones descansando es en buena medida aquí Arturo y Temoris, que no se portan bien. Oye, María Dolores Martínez está muy sentida porque no la hacemos de 2 horas, híjole. Híjole. Arturo Rodríguez, muy buenas tardes. Oye, Marta Olivia, pues mira, primero qué pena, porque yo sí tenía, creo que la determinación firme de seguir la pauta de temas que se había proyectado, pero creo que cuando hablamos de periodismo luego nos emocionamos en esta mesa y nos consumimos todo el tiempo y bueno, pues yo me siento un poco apenado contigo y con la audiencia,
Con mis compañeros no, porque ya nos conocemos cómo son. Bueno, ya los conocen, cómo son ese Temoris y ese Arnoldo. Claro, oigan, dejemos un tema para la próxima semana. Ahora sí que, aprovechando que Julio no está, Guanajuato, Coahuila y Tamaulipas, para hablar sobre el reporteo y demás, y cómo se dan las relaciones y demás institucionales, y sobre todo de inseguridad. Mucho tenemos que hablar los tres. Lo propongo para la próxima semana, uno de los temas. Porque además esto que pasó en Televisa es pan todos los días en los estados, ¿eh? Claro. Gente que sale de los medios. Alcanzaré a Julio en sus vacaciones. Gracias. Que, por cierto, mandamos al lugar donde quiera que esté. Un gusto, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos, jóvenes.